Estimados papás y padrinos, reciban un cordial saludo de esta comunidad parroquial de Santa Rita de Casia, que los acoge y les da la bienvenida para que juntos hagamos este encuentro de preparación de formación previo a la celebración del bautismo de sus hijos y de sus ahijados, que aquí como comunidad parroquial realizaremos con mucha alegría. Me presento, mi nombre es Germán Tovar, yo soy seminarista de la Arquidiócesis de Bogotá y pues los estaré acompañando en este momento para que hagamos este encuentro de profundización, sepamos efectivamente qué es lo que van a recibir nuestros hijos, nuestros ahijados, con la gracia del sacramento del bautismo, y sobre todo sea un espacio también para interiorizar esa celebración y podamos nosotros también renovar nuestro propio bautismo el día en que nuestros hijos y nuestros ahijados así lo hagan. Por lo tanto, disponernos de la mejor manera, encomendar este espacio para que la acción del Espíritu Santo nos acompañe y ustedes, en la conciencia y la responsabilidad tan grande que van a asumir con este sacramento, pues también puedan llevarlo adelante de la mejor manera, en pro también del bienestar de sus hijos, de su formación como personas, pero lo más importante, de su camino como cristianos, de su camino hacia la santidad. Por eso pidamos al Señor que sea Él el que nos acompañe en este momento, que la fuerza y la gracia del Espíritu Santo nos ilumine y la compañía y protección de María Santísima también esté con nosotros. Dispongámonos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor para que en este encuentro sea Él el que con su palabra, sea Él que con su amor nos permita reconocer que no estamos aquí celebrando cualquier otro acontecimiento. Celebramos un acontecimiento de fe, un acontecimiento de salvación, un acontecimiento en el que la presencia misma de Dios va a estar con nosotros. Que sea Él que también los ilumine para que puedan cumplir su misión como papás, su misión como padrinos. Una misión que no es simplemente un título, sino que es una responsabilidad grande para la Iglesia y para la sociedad. Y pidamos también por sus hijos, por sus ahijados, quienes van a ser recibidos con alegría gracias a este sacramento en la familia de Dios, en esta comunidad grande de la Iglesia Católica. Por eso juntos allí, ustedes de sus casas, hagamos esta oración que nos hace hermanos, hermanos en un mismo Padre que nos ama y nos acompaña. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, papás y padrinos. Vamos a disponernos para que este curso de preparación, lo dispongamos en dos momentos principales. En el primer momento, en este momento que estamos ya iniciando, vamos a reconocer qué es el bautismo, qué es lo que estamos celebrando, y especialmente reconocer también cuáles son las gracias que nuestros hijos, nuestros ahijados, van a recibir por este sacramento, que por la fe de ustedes y la fe de toda la Iglesia vamos a celebrar. Y en un segundo momento nos introduciremos de manera profunda a cómo vamos a celebrar el sacramento. Reconocer por qué utilizamos aceites, por qué utilizamos el agua, por qué utilizamos una vestidura blanca, y así también en nosotros se renueve la experiencia de nuestro bautismo. Entonces, dispongámonos de la mejor manera para que así podamos asumir y reconocer la grandeza de este sacramento que, como bien lo dice el Papa Francisco, nos hace distintos. Una persona se diferencia si ha recibido su bautismo y si no lo recibe. Entonces, recibamos esta muy buena lección en torno al sacramento del bautismo. Papás y padrinos, ¿qué es el bautismo? El bautismo, si lo llevamos a la palabra como tal, bautismo significa sumergir. Ya por el hecho de sumergir, entendemos entonces que el bautismo implica una acción que se hace con agua y una acción que implica que otra persona pues me sumerja. En el bautismo lo que nos encontramos es con un sacramento. ¿Y un sacramento qué es? Un sacramento es una gracia que Dios dispone para nosotros como seres humanos, por medio de los cuales nos vamos configurando en torno a su plan de salvación, en torno al proyecto mismo que Él quiere para que todos seamos, obviamente,
felices, que estemos orientados hacia la santidad, en últimas, que estemos orientados hacia su proyecto. Por lo tanto, el sacramento del bautismo se convierte en la puerta de entrada que todo cristiano viene a hacer desde temprana edad para que en un proceso de maduración humana, en un proceso de maduración cristiana, pues se vaya iniciando este camino que nos lleve en últimas al encuentro feliz con nuestro Señor. Por eso en el bautismo nos vamos a encontrar con múltiples gracias. De hecho, les voy a hacer aquí partícipe 5 gracias que son fundamentales, 5 regalos, 5 dones especiales que Dios le va a entregar a estos niños gracias a la fe de ustedes, gracias a la fe de toda la iglesia. 5 gracias, papás y padrinos, por las cuales ustedes en primer lugar, pero también nosotros como miembros de esta comunidad cristiana, vamos a estar también acompañándolos. Porque no es simplemente, toma niño las gracias que te voy a dar, dirá Dios, no. Tómalas, las siembro en tu corazón para que conforme tú vas creciendo, conforme al amor de tu familia, conforme al amor de esta comunidad, se vayan dando los frutos para la vida. En primer lugar, papás y padrinos, en primer lugar, el bautismo permite que los niños dejen de ser simplemente criaturas de Dios para convertirse en hijos de Dios. Bien sabemos, por los relatos bíblicos que hemos escuchado de mucho tiempo en nuestras catequesis, en nuestra familia, que Dios creó el mundo. Dios ha creado efectivamente todo lo que nos encontramos, los árboles, la naturaleza, los animales, nosotros mismos. Somos criatura de Dios. Y allí en esas criaturas encontramos la presencia permanente de Él. Pero, a diferencia del resto de la creación, nosotros como seres humanos, y especialmente por el sacramento del bautismo, pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos la gracia grande de llamar a nuestro Dios papá. Él no se convierte en una figura extraña. Dios no es un por allá lejano, no. Es nuestro papá. Y por eso, papás y padrinos, la misión primera que ustedes tienen es reflejar en su vida cotidiana, en el amor que ustedes ofrecen a estos niños, ese sentimiento paternal de Dios. De nada nos sirve decir que Dios es Padre cuando quizás nosotros como papás, papá o mamá, pues no ejerzamos esa función con nuestros niños. A veces es difícil cuando los niños van creciendo y están en las catequesis de primera comunión, decirles a los niños, Dios es su papá. Y muchos dirán, uy, no, pero ¿cómo así? Si mi papá es como medio de mal genio, si mi papá a veces no está presente en casa, si mamá a veces se alborota por muchas situaciones, uy, no, yo no quiero que Dios sea así. Por eso, papás y padrinos, ustedes tienen la responsabilidad grande, en primer lugar, de que esta paternidad de Dios se viva en el seno del hogar. Es fundamental que el sacramento del bautismo se entienda como un sacramento también de familia. Y por eso hoy se vincula a una familia grande. Padrinos que quizás son amigos de los papás de hace mucho tiempo, hoy son parte de una nueva familia que enseñarán a estos niños que efectivamente Dios está cerca, que nos quiere como hijos y que nosotros podemos decirle papá. Esa fue la lección grande que Jesucristo en su paso por la tierra vino a traernos a nosotros, la cercanía de Dios. Y por eso la primera gracia, el primer don que estos niños van a recibir con el bautismo es que van a ser hijos de Dios. Es la primera gracia. La segunda gracia que los niños van a recibir por este sacramento es que ellos van a ser parte, ahora son miembros de esta comunidad llamada Iglesia Católica. Por la fe de ustedes, que ciertamente ha sido una fe que se ha venido construyendo con el paso de los años, ustedes quieren que los niños sean parte de esta comunidad. Por el bautismo, ellos no van a ser un elemento más, no. Son miembros queridos, amados y acogidos en esta Iglesia Católica. Por eso, a partir del sacramento del bautismo es que se van a poder celebrar los otros sacramentos. El sacramento del bautismo es quizás el sacramento más importante, porque nos va a permitir más adelante recibir la Eucaristía, celebrar los sacramentos como el matrimonio, celebrar los sacramentos como la ordenación sacerdotal, confirmarnos en la fe, recibir el perdón de nuestros pecados, pero eso lo hacemos en comunidad. Como les decía inicialmente, en el sacramento del bautismo no estamos solos y a los niños no se les ha dejado simplemente allá como botados, diría el filósofo Heidegger como el Dasein, arrojados, no.
hacen parte de una comunidad que los va a estar acompañando y soportando. Y a ustedes también, papás y padrinos, va a estarlos acompañando en esta misión que tenemos de educar en la fe a estos niños. Por eso es que celebramos el bautismo en el templo parroquial, lugar donde la comunidad se congrega, lugar donde la comunidad celebra la fe. Y por eso allá van a ser acogidos, allá van a ser instruidos, allá van a ser bautizados. Es la comunidad parroquial, esta comunidad de iglesia, la que los va a recibir. No son un elemento más aparte, no, son miembros de esta comunidad. Segunda gracia, miembros de la comunidad de la Iglesia Católica. En tercer lugar, una gracia importantísima, se va a borrar en ellos el pecado original. Pero ¿cómo así? Dirán ustedes, si mi hijo es muy pequeño, quizás esté recién nacido, tenga algunos pocos meses, pocos años, ¿cómo así que pecado? Y les propongo ese ejercicio, papás y padrinos, traigan a la mente, si los tienen cerca, miran a sus niños y ustedes van a decir, pero este angelito, ¿qué mal pudo haber hecho? ¿Qué pecado puede tener? Pues papás y padrinos, si recordamos, como les decía hace poco, los relatos de los primer tiempo que hubo de la humanidad, nos encontramos con Adán y Eva. Adán y Eva, no por desobediencia, sí por soberbia, no acogieron las indicaciones de Dios y decidieron darle la espalda a Dios y decir, yo quiero ser como Él. Yo no quiero estar sometido a un Dios que me prohíbe, que me exige, que me dice, una concepción totalmente errada, sino que yo como humano puedo hacer todo lo que quiera. Y ese pecado, desafortunadamente, no solo cayó sobre ellos, sino sobre toda la humanidad. Y todos nosotros tenemos ese lastre en el corazón. Queda ahí. Y muchas veces lo vemos en personas que dicen, pero Dios, ¿para qué? Dios, ¿para qué en mi vida? Yo puedo solo. Pues gracias al sacramento del bautismo, porque nos reconocemos como hijos de Dios y Dios nos acoge en su familia y somos parte de una comunidad, es que el pecado original se borra. Y queremos, ustedes, papás y padrinos, junto con esta comunidad cristiana, queremos que sus hijos vivan efectivamente dentro del plan de amor de Dios. Por eso es que utilizamos el agua, más adelante lo vamos a ver. El agua limpia, el agua renueva y se borra en el corazón de los niños ese pecado original. Ya no va a estar más. Nunca va a estar. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra, papás y padrinos? Que los niños vivan en esa condición de libertad sin pecado. Es una tarea que va a implicar mucha atención, mucho trabajo, especialmente en este mundo donde parece que todo estuviera bien y todo fuera permitido. Pero gracias al bautismo se quita ese pecado original en nuestro corazón y los niños por eso entran a ser parte de la familia de Dios. Entran a ser parte del propósito que Dios quiere para ustedes y para mí. Se borra el pecado original. Cuarta gracia. Los niños, así como ustedes y yo que ya estamos bautizados, los niños entran a hacer un camino de santidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Santidad que va más allá, como lo vemos quizás en muchos de nuestros templos, la imagen del santo X, la imagen del santo Y, que se ven muy piadosos, algunos con trajes de sacerdotes, algunos con trajes de religiosas, y a veces decimos, no, la santidad para mí es totalmente difícil. Eso es para allá de pronto para los que rezan mucho. Pero la santidad, mis queridos papás y padrinos, la logramos efectivamente en una vida cotidiana que se entrega siempre al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Amar. Y lo estamos viendo aquí de fondo, la imagen de Cristo crucificado, expresión máxima del amor. La santidad, papás y padrinos, la construyen ustedes todos los días en el amor que como esposos, por ejemplo, como papás, se entregan mutuamente y entregan a los hijos. La santidad se juega permanentemente en el trabajo. La santidad se juega inclusive cuando estamos manejando y hay un trancón muy fuerte y quizás nos desesperamos, pero queremos efectivamente vivir en tranquilidad y amor por los demás. Santidad, que en últimas es vivir en la contemplación plena de Dios, en lo que hacemos, Dice el Santo Padre Francisco que a él no le gustan tanto los que ponen carita de estampita para querer mostrarse como santos. No,
Él quiere efectivamente santos, se lo decía a los jóvenes, con tenis y con jeans, es decir, que estén dispuestos a caminar y vivir su día a día. Y hoy los niños con el sacramento del bautismo así lo van a vivir. Están llamados a ser santos. Ustedes están llamados a ser santos. Todos los bautizados así hacerlo. Cuarta gracia entonces, vivir efectivamente el camino de santidad. Pero ustedes dirán, ¿y eso cómo lo logramos? ¿Cómo yo logro entender que efectivamente soy hijo de Dios? ¿Cómo logro entonces vivir en una comunidad llamada Iglesia Católica? ¿Cómo voy a permitir que mi corazón, mi vida se entiendan siempre libres de pecado? ¿Cómo voy entonces a permitirme todos los días hacer el esfuerzo por ser santo? Pues ahí está la quinta gracia. Y la quinta gracia es que con el sacramento del bautismo recibimos la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo que no nos deja solos. La fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa permanentemente a reconocer que estamos llamados para algo más. Por eso, bien lo dirá el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Romanos, dirá que es gracias a la acción del Espíritu Santo que nosotros podemos decirle a Dios, Abba, papá. Es gracias a la acción del Espíritu Santo que nosotros podemos entender una vida de oración, un camino de oración. Es gracias al Espíritu Santo que Jesucristo, en su paso a la tierra, cumplió su misión de entregarse a los más necesitados, de entregar su vida sin ningún límite. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos entendernos que podemos amar a los demás, que somos amados por un Dios, que somos amados por una familia que nos ha concedido. Por eso en el sacramento del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Espíritu Santo que lo vamos a recibir en plenitud el día de la confirmación. Por eso es un camino que hay que hacer, papás y padrinos, y que ustedes también están invitados a realizarlo junto con los niños. No significa que entonces celebremos el bautismo, entonces ya, nos vemos quién sabe hasta cuándo. Es un camino que junto con el Santo Espíritu de Dios vamos haciendo. Espíritu de sabiduría, espíritu de fortaleza, espíritu de inteligencia, de consejo, de piedad, de temor de Dios. El Espíritu que está con nosotros. Y por lo tanto, papás y padrinos, con el sacramento del bautismo y gracias a que en ellos reside el Espíritu Santo, ellos van a ser personas dignas. Son templos del Espíritu. No son cualquier cosa. Son seres humanos amados por Dios con dignidad, la cual nosotros también debemos permitir, respetar y sobre todo valorar permanentemente. 5 gracias, papás y padrinos, que van a estar para siempre en el corazón de los niños. Pero lo más importante es que ya están en nuestra vida también, porque nosotros ya estamos bautizados. Somos hijos de Dios, somos miembros de esta iglesia, estamos limpios del pecado original, nos permitimos hacer un camino de santificación y lo más importante, el Espíritu Santo está con nosotros. Bien, papás y padrinos, iniciamos entonces este segundo momento de nuestra formación prebautismal haciendo una interiorización de lo que vamos a celebrar. Ya sabemos, por lo que vimos en la primera parte, efectivamente qué es lo que estamos celebrando. Pero ahora vamos a enfocarnos en cómo lo vamos a celebrar. Bien saben ustedes, sus hijos, sus ahijados, pues son muy pequeños en algunos casos, son bebés, tienen unos pocos años de vida, pues ellos en este momento no tienen la conciencia efectivamente de cómo estamos celebrando este sacramento. Pero nosotros sí. Y quizás, y así lo puedo apostar, muchos de nosotros no nos acordamos el día de nuestro bautismo. Éramos muy pequeños, ¿sí? No tenemos como esa conciencia. Pues este es el momento, gracias al bautismo de nuestros hijos y de nuestros ahijados, en el cual vamos a hacer una renovación, una toma de conciencia de lo que celebramos. Y saber, papás y padrinos, también por qué lo estamos haciendo. Bien lo dirá el Santo Padre San Juan XXIII en una de sus encíclicas bellamente llamada Mater Ecclesia o Madre y Maestra. Esa es la iglesia. Madre, porque nos gesta a nosotros como sus hijos, nos reúne como familia, pero también es maestra, porque sabe enseñar, sabe instruir. Y no deja ningún cabo suelto ni improvisa. Por eso el sacramento del bautismo, la manera como lo celebramos, tiene todo un sentido en el cual efectivamente vamos entendiendo las gracias que el niño va a recibir en este sacramento. Así que papás y padrinos, este es un momento especial. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser partícipes, van a tener una
experiencia activa de participación en estos momentos que vamos a ir celebrando. El Concilio Vaticano II insiste mucho en ello, que nosotros, los fieles que nos reunimos en torno a cualquier acto litúrgico, lo vivamos de una manera plena, activa y consciente. Plena es decir, que estemos nosotros efectivamente ahí. De nada nos sirve venir a celebrar el sacramento del bautismo, pero estando pensando, ay, la reunión de mañana, el contrato que tengo que firmar, tal viaje que tengo que hacer. De nada me serviría. No estaría mi cuerpo, pero mi mente está en otras cosas, de manera plena, de manera activa. Es decir, que en todo lo que nos vinculemos, estemos allí presentes, que sepamos responder, pero que más que responder, lo hagamos desde el corazón y sepamos qué es lo que estamos diciendo. Y de manera consciente. Por eso estamos haciendo este curso de preparación, para que sepamos efectivamente hacia dónde nos está invitando la Iglesia a vivir el sacramento y sobre todo las responsabilidades, papás y padrinos, las responsabilidades que este sacramento nos pide, por el bienestar, el bien del alma de nuestros niños. Entonces, el sacramento se va a dividir en diferentes momentos. El primer momento que vamos a celebrar dentro del bautismo se llama el rito de acogida. ¿Y el rito de acogida cómo va a ser? El padre que va a presidir el sacramento del bautismo va a estar en la puerta del templo con ustedes. Y allí, en la puerta del templo, va a hacer unos interrogatorios en los cuales ustedes, papás y padrinos, van a tener una función muy importante. Insisto, en primer lugar, porque pues los niños son pequeños, pero en segundo lugar, para que nosotros también tomemos conciencia de lo que estamos llamados gracias a este sacramento y la responsabilidad que tenemos frente a nuestros niños. Entonces, el padre va a hacer con ustedes un interrogatorio. El primer interrogatorio que les va a hacer, o la primera pregunta que va a hacer para ustedes es, ¿qué nombre van a ponerle a este niño? Y ahí decimos pues el nombre del niño, Juan, María, bueno, el nombre que le hayamos puesto. Pero es importante, papás y padrinos, que entendamos por qué se nos pregunta el nombre. Cada uno de ustedes sabrá la razón, el motivo por el cual le pusieron el nombre que tiene hoy su hijo o su hija. Es que así se llamaba el abuelito, es que así se llamaba el santo el día que nació. Bueno, 1000 razones. Yo me he encontrado con muchas razones hasta jocosas en donde la mamá le puso al niño como su actor favorito en una novela. O en el que el niño fue nombrado fue por el hermanito. El hermanito fue el que le puso el nombre. Cada quien tendrá sus historias. Pero el nombre es importante, ¿por qué, papás y padrinos? En primer lugar, porque nos hace únicos delante de Dios. Nosotros no somos un elemento más, se los decía hace poco. Nosotros no somos un algo delante de Dios, no. Somos un alguien. Somos su hijo favorito, su hijo amado. Y bien lo dice un texto en la palabra de Dios. Dice, tu nombre lo tengo tatuado en la palma de mi mano. Allí estamos inscritos. Allí estamos inscritos. Nuestro nombre está en el corazón de Dios. No somos uno más, no somos un número más. Somos alguien a quien Dios identifica en el amor. Entonces, eso nos genera identidad. Pero también, papás y padrinos, y es muy importante, confirman ustedes la autoridad que tienen sobre sus hijos y sus ahijados. Bien dice por ahí, y vuelvo y me remito a las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, que en algún momento, imagínense ustedes esta escena. Adán, primer hombre sobre la tierra, estaba en el paraíso y pues estaba solo. Ahí en ese tiempo no había redes sociales, no había Netflix, no había HBO Max, no había nada de eso. Y Dios se da cuenta de que Adán no estaba como muy cómodo. Y Dios le dice, Adán, te voy a pedir un favor. Ponle nombre a todos los animales. Ponle nombre a todos. Y pues Adán hace efectivamente este ejercicio. Uno por uno le da nombre a los animales. Pero más que Dios encontrar un poco aburrido a Adán, lo que Dios quería mostrarle a Adán es que él estaba por encima de los animales. Que él tenía una autoridad sobre ellos. Que él no iba a ser uno de esos animales, sino que él estaba por encima de ellos. Papás y padrinos, cuando nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos, estamos confirmando la autoridad que tenemos para con ellos. Una autoridad que no se va a desarrollar en quién grita más,
en quien pone entonces su posición de manera arbitraria, inclusive muchas veces, sino una autoridad que se gesta en el amor y en el ejemplo. Una autoridad que se gesta todos los días en el testimonio que le ofrecemos a estos niños. Papás, una autoridad que nunca va a acabar. Inclusive cuando ellos hagan sus hogares, inclusive cuando ellos hagan sus vidas, ustedes van a estar ahí para ellos, aconsejándolos, acompañándolos, orientándolos. Papás, el nombre no solo los identifica a ellos, a ustedes también les confiere autoridad para toda la vida. Autoridad, insisto, desde el amor, a ejemplo de Dios Padre, como lo hace siempre con nosotros. Una vez entonces que ustedes han dicho el nombre, el Padre les va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Y ustedes van a responder el bautismo, que es efectivamente el sacramento que estamos celebrando. Entonces, nuevamente, ¿qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Ustedes van a responder el bautismo. Y viene un momento muy importante que se va a dividir en preguntas, en primer momento para papás y en un segundo momento para los padrinos. A los papás, inicialmente, el padre les va a preguntar, ya que han pedido el bautismo para sus hijos, es lo que hemos dicho hace un momento, se comprometen, escuchemos bien, a seguir educándolos en la fe para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo, a ejemplo de Cristo. ¿Son conscientes de esta obligación que contraen ahora? Miren la responsabilidad a la cual se nos está invitando. A seguir educando a estos niños en la fe. La actividad de ser padres, además de dar vida, además de proveer unas necesidades básicas, también busca el bienestar espiritual de los hijos. Por eso, papás, es importante que la educación en la fe de los niños, más allá de darles contenidos, que es importante enseñarlos a orar, enseñarles sus primeras oraciones, enseñarlos efectivamente a entender Dios quién es, la iglesia qué es efectivamente el ejemplo y la identidad desde la fe que ustedes tienen. Espero, papás, y esperamos como comunidad parroquial, que no celebremos el bautismo como salgamos de eso ya, como el niño ya está como grandecito, nos toca bautizarlo pronto, sino que efectivamente nos acerquemos al bautismo porque entendemos que la fe que nosotros hemos vivido, que nuestros padres, que la iglesia en todos estos años nos han permitido también vivir y desarrollar, sea también la fe en la cual yo quiero que mi hijo esté viviendo siempre. Estoy seguro que ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Y este camino, efectivamente, el bautismo es lo mejor, es el mejor don que ustedes también pueden darle a ellos. Pero necesita ¿qué? Educarse, fortalecerse continuamente. Insisto, desde el ejemplo y desde la intimidad de sus hogares. No deleguemos la educación en la fe al colegio, que el profesor entonces les diga qué es la fe. No deleguemos la educación en la fe quizás al amiguito, al vecino, nosotros. Saben que tienen una comunidad parroquial que va a estar ahí para ustedes también acompañándolos. Por eso es una obligación muy importante, una conciencia muy importante. Por eso el Padre les pregunta, ¿son conscientes de esta obligación que contraen ahora? Y ustedes van a responder, papás, sí somos conscientes. Y pues alguna cosa, este curso prebautismal les ayuda también a responder desde el corazón que sí hay una conciencia de lo que es la educación en la fe. Después va a ser una pregunta a los padrinos. Y papás, primero me dirijo a ustedes. ¿Por qué escogieron a estas personas, a este hombre y a esta mujer como padrinos de bautismo de sus hijos? A veces uno escucha por ahí que el padrino lo escogemos porque de pronto tiene buenos recursos y le va a financiar la educación superior al hijo. Entonces, vemos de pronto como una actividad mercantil que puede llegar a ser entonces el sacramento. Entonces, me conviene que él sea mi padre, que él sea el padrino de mi hijo porque puede asegurarle un futuro. Pero papás, efectivamente los padrinos que hemos escogido son buen testimonio de fe, buen testimonio de vida civil, son personas honradas, son personas que efectivamente aman a nuestros hijos. Y yo estoy seguro que así lo es. Estoy convencido que los padrinos que ustedes han escogido son personas de fe, son personas honestas, son personas que viven en el amor.
y que quieren comprometerse con sus hijos. Padrinos, ahora me dirijo a ustedes. Por favor, que esta no sea la última vez que los vayan a ver sus ahijados y muchas veces también sus compadres. Porque a mí me pasó, no sé a ustedes, que yo no sé quiénes son mis padrinos de bautismo. Padrinos, caminemos con estos niños, caminemos con los papás, porque miren la pregunta que les va a hacer el padre. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños en la educación de la fe? Es decir, ustedes también tienen la responsabilidad grande de continuar este camino de formación en la fe para los niños. No es simplemente para los papás, ustedes también. De hecho, padrinos, ustedes hoy también toman la autoridad de que si los papás no están cumpliendo la tarea de educar en la fe a los niños, ustedes lo hacen y pueden llamar la atención a los papás y decirles qué está pasando. Llevamos a los niños nosotros a la Eucaristía, celebramos con ellos los sacramentos. Ustedes tienen esa responsabilidad también muy grande, padrinos, muy grande. Y más allá de lo material, más allá de lo que podamos quizás darle a estos niños, lo importante es su testimonio y su formación. Así que, padrinos, es una tarea muy grande que también tienen una responsabilidad que la Iglesia les confía y que esperamos también puedan ejercerla con gran alegría. Después de este interrogatorio, el padre va a acoger a estos niños, les va a dar la bienvenida en la comunidad cristiana y después él va a hacer la señal de la cruz en la frente de estos niños. Les va a pedir también a ustedes, papás y padrinos, que así lo hagan. ¿Por qué la señal de la cruz? Porque la señal de la cruz es la que nos identifica a nosotros como cristianos. Más allá de ser, para muchos, que lo llevan como un amuleto, como un adorno, la señal de la cruz nos recuerda efectivamente el lugar donde se ha entregado la máxima muestra del amor. Allí Cristo ofrece su vida por nosotros, nos salva porque nos ama. Por eso la cruz se vuelve la señal identitaria de quienes somos cristianos. Así que en la frentecita, tanto el padre, papás y padrinos van a acoger a este niño dándole la bienvenida a la comunidad cristiana, sellándolo con el signo de los cristianos. Pasamos entonces a otro momento. En ese momento entonces, cuando se finaliza con la señal de la cruz, entran ustedes en procesión hacia el templo, por toda la nave central. Es un gesto muy bonito que nos muestra el peregrinar. Somos peregrinos en esta comunidad parroquial y aquí vamos caminando, juntos, no vamos solos, vamos juntos, caminando y ahí ya nos acomodaremos cerca a la pila bautismal. Después de ello, el Padre va a hacer con ustedes una pequeña oración y va a pedir también la asistencia de todos los santos. Como les decía, los niños, gracias al sacramento del bautismo, van a permitirse entrar en un camino de santidad. Y qué mejor que aquellos que ya han logrado aquel cometido de ser santos, de vivir en la santidad, en el propósito de Dios, en vivir la absoluta alegría, pues los acompaña. Por eso se va a pedir a la Virgen María, a San José, a los apóstoles Pedro y Pablo, a los santos que inclusive tenemos de nuestra devoción particular, a nuestra patrona, Santa Rita de Casia, que ellos, que están en el cielo, intercedan por estos niños que van a hacer este camino de santidad. No están solos, insisto, no están solos. Los santos también van a acompañarlos y por eso se va a pedir la asistencia de todos estos niños. Este primer momento de acogida se cierra con un rito inicial que es muy importante, pero que quizás la palabra nos puede llegar a asustar un poco, que se llama el rito del exorcismo o la oración de exorcismo. Cuando nos hablan de la palabra exorcismo, nos asustamos inmediatamente y se nos viene a la mente películas como El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose, en fin, un sinfín de películas que nos hablan de exorcismo que a veces nos generan es más temor. Y nosotros vemos a nuestros niños y decimos, uy, pero si le van a hacer un exorcismo, ¿será que el niño va a empezar a saltar paredes? ¿Va a torcer la cabeza? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero si es un angelito, pues papás y padrinos, la oración del exorcismo que se va a hacer sobre ellos es una oración en la que le pedimos a Dios que proteja la vida y el corazón, que proteja la conciencia de estos niños para que puedan vivir su vida entendiendo lo que es el bien y lo que es el mal. Y reconociendo estos dos lugares, siempre caminan hacia el bien. Papás y padrinos, vivimos en un mundo donde desafortunadamente
lo que es mal, le llamamos bien. Y muchas realidades en las que nos encontramos disfrazan de bondad lo que no es bueno. Nos confunden, nos hacen vivir como, pero ¿hacia dónde puedo ir? Pero al fin esto sí es bueno o esto no es bueno. ¿Qué hago? Por esta oración de exorcismo le pedimos a Dios que proteja el corazón de estos niños. Pero lo más importante, papás y padrinos, ustedes con esta oración también toman la responsabilidad para formar la conciencia de estos niños, para ayudarles a entender todos los días que sus decisiones deben estar encaminadas hacia la bondad de Dios, que ellos tendrán muchas veces que afrontar la tentación, por supuesto, pero que aún en ello serán capaces de decirle no al mal y de procurar siempre el bien. Y si le llegan en algún momento, caen en el mal, reconocer que tienen un Dios que es Padre, que es amor y que es misericordia, y que en el perdón dado a través de la Iglesia por el sacramento de la reconciliación podrán volver a ser parte de esta comunidad. Esa oración de exorcismo los va a proteger. Por eso, papás y padrinos, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, bautizados, ya tenemos esa oración. Por lo tanto, no hay que recurrir a otras ayudas que encontramos por ahí. Entonces, que el rito tal, el agüero tal, la matica tal, no. Si nosotros recurrimos a estas situaciones, hacemos que el bautismo lo botemos a la basura y cambiamos la gracia de Dios por realidades que no lo son. Así que, papás y padrinos, nosotros ya estamos con esta oración de exorcismo en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Por eso caminemos siempre por el bien y pidamos que estos niños también caminen por el bien. Por eso, el rito, además de la oración, va a estar acompañado de una primera unción. Unción que es tomar un aceite y ese aceite ponerlo sobre el cuerpo del niño. En este caso se va a tomar un aceite que se llama el óleo de los catecúmenos. Y el óleo de los catecúmenos se pone en el corazón del niño. Se hace la señal de la cruz en el corazón del niño. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué la señal de la cruz? ¿Y por qué un aceite? En el corazón entendemos que se encuentra la voz de la conciencia. Allí está esa voz que nos dice, no, vamos a hacer el bien. Mira, el mal no te conviene, no tomes por ahí. Aquí está el corazón. En el corazón está la conciencia. ¿Por qué la señal de la cruz? Porque efectivamente es Dios el que la está protegiendo, es Cristo el que protege con su sangre la vida de este niño. ¿Y por qué un aceite? En la antigüedad se solía acostumbrar que los luchadores, antes de salir a la arena, antes de enfrentarse en el Coliseo romano, los gladiadores, las batallas de estos grandes capitanes, se untaban de aceite todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que si el enemigo llegara a lanzar un golpe sobre ellos, pues el golpe resbalara e hiciera el menor daño posible. Por eso usamos aceite. Por eso con aceite protegemos el corazón de estos niños para que el demonio, para que el mal no tenga ninguna incidencia en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque educados por ustedes, papás y padrinos, en la elección siempre del bien, pues van a optar siempre por el camino de Dios. Por eso tomamos estos elementos y así terminamos este primer momento que se llama el rito de la acogida. El segundo momento que vamos entonces a celebrar dentro de nuestro bautismo se llama ya propiamente la liturgia del sacramento. La liturgia del sacramento, ¿en qué va a consistir? Efectivamente en el momento central de nuestra celebración, por la cual inicialmente se va a hacer la bendición del agua con el cual se va a bautizar el niño o la niña. ¿Por qué se hace la bendición sobre esta agua? Es una bendición especial. Es una bendición que nos va a recordar todas las bondades que el agua tiene, no solo para nuestra vida, sino que ha tenido en el curso de la historia. Vamos a reconocer cómo el agua ha limpiado muchas veces del mal que en la tierra se ha gestado. Nos va a recordar el momento del diluvio. Nos va a recordar también la bendición que hacemos sobre el agua, el paso del Mar Rojo que hicieron los israelitas para vivir en la libertad después de la esclavitud de Egipto. Nos va a recordar también la bendición del agua, el momento mismo del bautismo del Señor, cuando allí se han renovado las aguas del Jordán y el Espíritu que ha descendido sobre él lo ha impulsado a desarrollar su misión. El agua, papás y padrinos, que se va a bendecir para nuestro bautismo, para el bautismo de estos niños, es un agua que, como les decía hace poco,
va a limpiar, en primer lugar, va a limpiar el corazón de los niños para que en ellos ya no esté la mancha del pecado original. Pero también va a permitir que estos niños vivan una vida nueva en la familia de Dios, para que ellos lo puedan llamar papá. El agua, si ustedes se dan cuenta, además de limpiar, por supuesto, el agua también da vida. Imaginémonos nosotros, por ejemplo, si durante 3, 4 días no tomamos agua. Nuestro cuerpo se deshidrata y estamos en peligro ¿a qué? A morir. Imaginemos una planta a la cual no se le riega, puede morir. El agua da una vida nueva y en el momento en el que estemos celebrando el bautismo, sus hijos y sus ahijados vivirán la vida nueva en la resurrección de Cristo. Por eso es importante que acojamos y entendamos esta oración que se hace sobre el agua. Es una bendición muy especial, porque no es un agua cualquiera, es un agua que se hace efectivamente sobre la realidad misma de una criatura de Dios que va a permitir que otra criatura, sus hijos y sus ahijados, se convierta en hijo de Dios. Por eso los invito a que en ese momento entendamos el sentido mismo que tiene esta bendición del agua y que así entonces puedan renovar y puedan ustedes entender la importancia de este elemento para el momento del sacramento. Después de que el Padre entonces haga la bendición sobre esta agua, viene un momento muy especial, papás y padrinos. Un momento en el cual ustedes toman la voz de los niños, en la cual ustedes van a tomar la vocería de ellos. ¿Para qué? Para que más adelante, por su testimonio, por su vida de fe, sean los niños los que tomen la voz y hagan este momento ellos mismos. Se divide en 2 momentos. En un primer momento se hacen unas renuncias y después se hará una profesión de fe. Primero se hacen las renuncias. Y bien sabemos que una renuncia exige salir de un lugar, salir de un estado, para vivir en un lugar, en un estado totalmente nuevo. Renunciamos a un trabajo, bien sea porque no nos sentíamos bien allí o porque vemos que efectivamente hay una oportunidad totalmente distinta. Y si renunciamos, pues es un poco extraño que volvamos. Renunciamos para marcar un tiempo absolutamente nuevo. Y por eso, papás y padrinos, ustedes toman la vocería en este momento de los niños para renunciar a lo siguiente. Para renunciar en primer lugar al pecado. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Les preguntará el Padre. Y ustedes dirán, sí renuncio. En primera persona, sí renuncio. ¿Y por qué renunciamos al pecado? El pecado hoy en día se ha disfrazado, como se los decía hace poco, de bondad. El pecado hoy en día se ha vestido inclusive de muchas cosas sutiles que dejamos pasar. Eso ya todo el mundo hoy lo hace. Pero miren, el pecado ata, el pecado esclaviza, el pecado oprime. Y les puedo asegurar que cuando cometemos un pecado, no nos sentimos muy bien. La conciencia nos dice, lo que hiciste no estuvo bien. Si renunciamos al pecado, miren lo que logramos. Vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque Dios nos quiere libres. Y desafortunadamente hoy el pecado dice, no, la libertad ¿qué es? Haz lo que quieras. Pero fijémonos que no. La auténtica libertad es vivir como hijos de Dios, vivir en su amor. El pecado rompe esa armonía del amor con Dios, rompe la armonía del amor con los demás, rompe la armonía del amor conmigo mismo. Por eso renunciamos. Y ojalá, papás y padrinos, que esta renuncia sea efectiva. Me pasaba hace algún tiempo dictando estos cursos prebautismales en una parroquia en Ciudad Bolívar, que decían los padrinos y los papás, sí, renuncio. Pero terminado el sacramento, estaban allá reunidos, tomando cerveza, emborrachándose, discutiendo, y decía, pero si hace poco renunciaron al pecado. Si hacemos esta renuncia, que sea una renuncia efectiva. En lo más sutil, papás y padrinos, en nuestra casa, en el trabajo, porque el pecado se disfraza de cosas buenas. Así que permitámonos hacer esa renuncia al pecado. Les va a preguntar el Padre también, ¿renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? El pecado seduce.
El pecado va tentando permanentemente y con palabras muy dulces. El pecado, si se presentara en la manera que es, les aseguro que todos huimos. Pero el pecado siempre se viste de lo mejor para que caigamos en ello. Renunciamos a sus seducciones porque el pecado nos mueve a que guste. Y no solo que lo hagamos una vez, que probemos muchas veces. Renunciar a las seducciones del pecado implica tener una fuerza de voluntad, pero acompañada, recordemos, del Espíritu Santo. Y el Espíritu nos ayudará efectivamente a renunciar a todo ello. Entonces, cuando nos pregunten si renunciamos a todas las seducciones del mal para que el pecado no nos esclavice, responderemos sí renuncio. Finalmente, el Padre les va a preguntar, ¿renuncian a Satanás, fuente y autor del pecado? Y diremos sí renuncio. A veces tenemos el imaginario de que Satanás es el diablito rojo con cuernos, con un tridente, con patas de cabra, que huele a azufre. Si así se presentara Satanás, insisto, todos huiríamos, porque es feo. Pero Satanás se presenta disfrazado de luz, disfrazado de lo mejor, y por eso se presenta como fuente y autor del pecado. Nos pide ser sutiles, nos pide saber diferenciar muy bien el bien del mal. Y si decimos renuncio, es porque lo vamos a hacer. Que implicará trabajo, esfuerzo, por supuesto. Pero estamos en medio de una comunidad y ustedes van a permitir que sus niños más adelante también con categoría, con contundencia digan sí, renuncio a todo ello. Después vendrá el momento de la profesión de la fe. Profesión de fe que si celebramos el bautismo después de la Eucaristía ya la habremos hecho, pero si se la celebramos antes, pues será el momento para hacerlo. Donde se nos va a decir en primer lugar si creemos en Dios que es Padre, y ahí diremos sí creo. Si creemos en Dios que es Hijo, diremos sí creo. Y se nos preguntará si creemos en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, y diremos sí creo. Papás y padrinos, que esta profesión de fe la hagamos desde el corazón y entendiendo efectivamente que la fe no es simplemente un creer, sino que la fe es un creerle al propósito de Dios que por medio del Evangelio nos permite vivir en felicidad. Para eso vino Jesucristo, no para que creamos en Él, sino para que le creamos. Y si le creemos, queremos vivir de la misma manera que Él ha vivido. Por eso creemos en Dios, en un Dios que es Padre, por eso creemos en un Dios que es Hijo, en un Dios que es Espíritu, creemos en una comunidad llamada Iglesia. Y diremos con contundencia, sí creo. Si hemos respondido con firmeza las renuncias, el sí renuncio, pues con más alegría y con más fuerza diremos, sí creo. Entonces, así será el momento en el que haremos esta renovación. Después vendrá como tal el rito del bautismo. Y allí, papás y padrinos, es el momento definitivo. El padre por última vez les va a preguntar sobre su asentimiento, les va a preguntar sobre su consentimiento para que estos niños sean bautizados. Y les va a preguntar por última vez, ¿quieren por tanto que estos niños sean bautizados en la fe que todos acabamos de profesar? Es la última oportunidad. Pero ya hemos hecho un camino de vida, ya hemos tenido un proceso de catequesis, hemos tenido un proceso donde la fe se ha desarrollado en nosotros y queremos lo mejor. Pues ¿cómo no vamos a decir ante esta pregunta de que sí queremos que nuestros hijos sean bautizados? Pues decir todos sí queremos. Vamos a responder con alegría, sí queremos. Y ahí entonces es cuando pasaremos a la pila bautismal y el Padre, por la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues derramará el agua sobre estos niños. Algo que quizás no lo vamos a ver con nuestros ojos materiales, pero sí va a pasar con los ojos del Espíritu. Y es que en la pila bautismal se va a configurar un momento muy importante también de la vida de Jesús. En la pila bautismal, los niños van a ser sepultados con Cristo. Algunos se asustará y va a decir, ¿cómo así que mi niño va a ser sepultado? Para esa gracia entonces no lo bautizo porque yo lo quiero mucho, yo no quiero que lo sepulten. Pero es necesario. Porque en el agua, en la pila bautismal, el niño, al ser sepultado con Cristo, dirá el apóstol Pablo,
resurgirá con el mismo Cristo a una vida nueva. Resucitará con Cristo a una vida nueva. Y esa es la vida, porque en la pila bautismal, ustedes la van a ver, se gesta una vida en espíritu para estos niños. La pila bautismal es casi el vientre de esta comunidad parroquial que gesta, que da nuevos hijos a la iglesia. Mamás que me están viendo, recuerden el momento que ustedes dieron a luz. Y quizás en la pila bautismal puede pasar lo mismo. Cuando el padre esté derramando el agua sobre el niño, de pronto ellos lloren. Y mamás se van a acordar cuando dieron a luz. ¿Qué fue lo primero que hizo el niño cuando salió de ustedes? Lloró. Y esa fue una señal de vida. Si no llora, pues de pronto el médico se asusta y dice qué fue lo que pudo haber pasado. Pero si llora, todos los que están ahí en la sala de parto, pues se alegran. El niño ha nacido vivo. Pues allí también se gesta esa vida nueva, papás y padrinos. En la pila bautismal se entrega un nuevo hijo a Dios, se entrega un nuevo hijo a la iglesia, a través del bautismo. Se sepulta esa vida antigua, la vida del pecado original, la vida del lastre de nuestros padres Adán y Eva, para con Cristo, el nuevo Adán, resucitar, vivir una vida nueva en el Espíritu. Después, cuando hagamos todo este proceso de bautismo, vendrá un rito muy bonito, un rito muy especial. Viene la segunda unción. Ya vimos que la primera unción se hacía con el óleo de los catecúmenos, después de esta oración de exorcismo en la cual se pedía la protección para toda la vida de nuestros niños. Ahora, en esta segunda unción, se toma un óleo muy especial, un óleo que es consagrado, es decir, es apartado, y se hace sobre él una oración, una bendición especial que el señor arzobispo realiza en la misa crismal. Este óleo se llama el Santo Crisma. Y el Santo Crisma, si ustedes se van a dar cuenta el día de la ceremonia, que el Santo Crisma tiene un olor particular, tiene un olor muy agradable. Es el olor a la santidad, es el olor mismo de Cristo. Y se va a ungir a los niños, ya no va a ser en el pechito, se va a ungir en la coronilla. Decían por ahí los antiguos filósofos que en la coronilla se encuentra una glándula que une efectivamente todo el ser en su corporeidad y en su espiritualidad. Es decir, todo el ser humano estaría aquí, en la coronilla. Y ahí se va a hacer una unción. ¿Por qué se hace esta unción? Porque con este aceite, al igual que Cristo significa ungido, y por lo tanto el ungido, el escogido por Dios, aquel que entrega su vida, pues hizo bien en su paso por la tierra, diría el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues así también los bautizados vivirán en la misma misión de Jesucristo. Se unge la coronilla del niño. ¿Para qué? Para consagrarlo a Dios, para entregarlo definitivamente en todo lo que Él es a Dios, para que en su vida se asuma efectivamente su dignidad de hijo y por lo tanto viva dentro del plan de Dios. Pero también esa unción va a significar para el niño 3 misiones fundamentales. Se unge, al igual que Cristo, como sacerdote, como profeta y como rey. ¿Por qué como sacerdote? De pronto tenemos el imaginario que el sacerdote pues, es efectivamente el padre, el sacerdote que está en nuestra comunidad parroquial, que preside la Eucaristía, que celebra los sacramentos. Pero todos por el bautismo somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús, estamos en la condición de entregar absolutamente nuestra vida por amor. El sacerdote hace eso, ofrece, entrega. Pues nosotros por el bautismo reconocemos que nuestra vida también está para los demás. Y en el amor somos capaces de darla. Se unge, se consagra como sacerdote. También como profeta. Profeta porque va a ser capaz de anunciar, y ya lo ha hecho desde que llegó al seno de sus familias. Estos niños van a ser capaces de anunciar absoluta alegría, de anunciar cosas buenas, de siempre abrir un camino totalmente nuevo, porque la vida es así. La vida nueva siempre trae alegría. Y los niños van a ser capaces de anunciar en el curso de toda su historia la bondad y la grandeza del amor de Dios.
pero también van a ser capaces de denunciar aquello que no está bien, de poner punto final a aquellas situaciones que ven que no son las correctas, de, como lo hemos visto en muchas situaciones, de poner de manifiesto aquello que oculto le ha hecho mal a otros. Pero por el sacramento del bautismo y su condición profética van a decir, eso no está bien. Y hay que darle luz a lo que aparentemente crece en la oscuridad. Profetas. Pero también reyes. Papás y padrinos, que no se nos olvide nunca que por la condición de ser hijos de Dios, que es el Rey de Reyes, nosotros también somos reyes. Tenemos una dignidad que debe ser respetada. El cuerpo de estos niños debe ser respetado como algo muy importante. No somos cosas y no, nadie es cosa. Somos seres humanos, somos reyes con dignidad, con una condición especial. Y eso se logra entonces con esta unción, con el Santo Crisma que el Padre hará sobre estos niños. Después, los padrinos tendrán una misión importante y es de la luz del cirio pascual, el cirio pascual que ha sido elevado, que ha sido encendido en la vigilia pascual de la Semana Santa, allí donde recordamos la presencia de Cristo resucitado. Ahí entonces en esa luz los padrinos tomarán desde el cirio que tenemos esa luz, se comunica la luz y allí mismo se significa la entrega de la fe. Y también van a ser consagrados como reyes, porque al ser hijos de Dios, el Rey de Reyes, pues los niños también tenemos por derecho, digámoslo así, la misma condición de nuestro Padre. Reyes, el Rey tiene una condición, una dignidad muy especial. Y papás y padrinos, nuestros hijos, sus ahijados, tienen una dignidad especial, una dignidad que no puede ser manchada ni alterada por absolutamente nada. No son cosas, nosotros no somos objetos, somos personas con una condición, una dignidad muy especial. Por eso, papás y padrinos, en esta unción, esta consagración como sacerdotes, profetas y reyes, nos hace vivir y le permite a estos niños vivir en la misión de ser como Cristo, el ungido por excelencia. Y esa unción la hará entonces el Padre sobre la coronilla de nuestros hijos. Después se hará la entrega del cirio encendido. Ustedes se van a dar cuenta que cerca de la pila bautismal se encontrará un cirio grande encendido, que es el cirio pascual. Cirio que fue encendido en la noche santa, en la noche de la vigilia pascual, mostrándonos efectivamente la presencia de Cristo resucitado. Luz que rompe con toda oscuridad, luz que ilumina efectivamente el sentido y el sendero de la vida de los hombres. Allí Cristo resucitado pues se enciende como esa llama que no se apaga. Y de allí los padrinos van a tomar el cirio. ¿Pero para qué lo van a tomar? Porque allí efectivamente desde Cristo resucitado se comunica la fe. Papás y padrinos, la fe no es, como les decía hace un momento, algo que se entregue y ya quedó consolidado. No, la fe es como esta pequeña llama, una llama que es frágil, una llama que tiene que irse alimentando de la cera, del pábilo propio del cirio. Pero una llama que es muy frágil, que si la sacamos a la intemperie, por el viento, por la lluvia, puede apagarse. Pero papás y padrinos, esa llama de la fe, ustedes van a protegerla con su vida y su testimonio. Siempre que una velita está por apagarse, ponemos la manita para preservarla. Pues ustedes, papás y padrinos, también, ante tantas situaciones que pueden atentar contra el crecimiento de la fe de sus hijos y de sus ahijados, allí ustedes estarán poniendo no solo la mano, la vida, el corazón, todo su amor para proteger y defender la fe que por el sacramento los niños reciben. Recordemos, la fe no es un simple creer, es un creerle al Evangelio, es un creerle al propósito de Dios en nuestra vida, gracias al testimonio de Jesucristo y acompañados por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, papás y padrinos, este cirio va a representar ello. Y ustedes, bien lo dirá la oración, les va a pedir que alimenten esa luz para que sus hijos siempre anden iluminados por Cristo y caminen siempre en esa luz, perseverando y preservando la fe. Finalmente, papás y padrinos, entonces, se hará un rito el rito de conclusión. Ya en este rito, entonces, todos haremos la oración
de los hijos de Dios, el Padre nuestro, porque ahora nuestro hijo, nuestro ahijado recién bautizado ya hace parte de esta familia, ya puede decirle a Dios papá. Entonces todos haremos esta oración que cuando vaya creciendo el niño, pues nosotros se la vamos a ir enseñando para que también haga conciencia de la oración. Y finalmente hará una oración especial sobre papás, sobre mamás y sobre padrinos, pidiendo la asistencia de Dios para todos y cada uno de ellos. Después el padre hará una consagración especial de la vida de los niños al amparo y cuidado de nuestra Madre del Cielo, María Santísima, ella que es modelo no solo de madre, no solo de esposa, sino modelo también de entrega de la vida al plan de Dios, la llena de gracia. Ella que le dijo sí a Dios, no tuvo miedo y estuvo siempre fortalecida por esa presencia del Espíritu Santo. Por eso los niños van a ser confiados al amparo y cuidado de nuestra Madre del Cielo y nunca estarán solos. Y de esta manera, papás y padrinos, pues concluye como tal la celebración del sacramento del bautismo. Ya entonces los niños pues serán acogidos con gran alegría en la comunidad cristiana, en esta comunidad parroquial de Santa Rita de Casia, que se alegra profundamente porque son nuevos hijos, nuevos miembros de la comunidad, los que están aquí, ya gracias por el sacramento del bautismo, reunidos y congregados. Y sobre todo, papás y padrinos, que con nuestra oración también el Señor va a permitirles a ustedes pues vivir de la mejor manera la entrega y la generosidad en su ministerio como papás, en su ministerio como padrinos. Pues ese es entonces el tiempo para la celebración, el cómo celebramos, y de esa manera, papás y padrinos, insisto, que ustedes también puedan renovar lo que celebraron con ustedes, conmigo, cuando fuimos niños y fuimos admitidos en la iglesia de Dios, fuimos admitidos como sus hijos. Pues bien, papás y padrinos, para mí ha sido de verdad un tiempo muy especial que he compartido con ustedes en nombre de nuestro párroco, el Padre Encísar, en nombre también de esta comunidad parroquial de Santa Rita de Casia, pues encomendarlos en primer lugar en la oración, pedirles también que estemos muy atentos pues a las indicaciones que por medio pues de la oficina de atención parroquial y demás medios por los cuales se nos comuniquen pues las fechas, los horarios y demás, estemos muy pendientes y sobre todo muy disponibles, porque lo que les decía, el sacramento del bautismo no es un salgamos de esto, sino es una fiesta, una auténtica fiesta pues que todos como iglesia pues recibimos y acogemos. Les pido entonces que nos preparemos de la mejor manera, que desde ya pongamos en oración nuestro servicio, nuestra entrega como papás, lo que vamos a hacer como padrinos y sobre todo pidámosle al Señor que nos permita amar todos los días a nuestros hijos y nuestros ahijados y que esta gracia grande del sacramento del bautismo también signifique para nosotros un renovar nuestra fe, un decirle sí a Dios todos los días. Concluyamos este encuentro pidiendo el amparo y la protección de nuestra Madre del Cielo, María Santísima, como les decía hace poco, modelo de entrega, modelo de generosidad de vida, modelo de discipulado, mujer que le dijo sí al plan de Dios, mujer que siempre estará con nosotros, madre que ha sido entregada también a los pies de la cruz, a todos para que nunca estemos solos. Que María Santísima nos acompañe y juntos digamos esta oración alabando las grandezas de Dios en la vida de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Papás y padrinos, muchas gracias. Que Dios los acompañe, mucho ánimo, un abrazo muy especial a sus hijos y sus ahijados, y muy felices de recibirlos aquí en esta comunidad parroquial de Santa Rita de Casia. Un abrazo muy grande.